Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, el estudio Rosa Otamendi Abogados y estudio Contable Romero y Asociado, le damos las buenas tardes a todos los participantes de esta reunión, que es la segunda parte de enfermedades y accidentes inculpables. Esperamos que les sea de utilidad lo que les vamos a compartir. Y les pedimos que al finalizar la reunión com- llenen la encuesta que hay en el link que les mandaron. Hay una encuesta, por favor, si la pudieran completar, vamos a estar muy agradecidos porque nos sirve para mejorar y para hacer las cosas mejor cada día. Bien, hechas las presentaciones. Esta charla vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que vimos en la primera parte para que aquellos que no estuvieron, no vamos a pararnos, sino que yo voy a hacer una lectura rápida de lo que pasó, y cuando termine la lectura rápida esta, vamos a comenzar directamente desde la parte que nos interesa para esta segunda parte. Habíamos dicho que, como hablamos de enfermedades y accidentes inculpables, el término inculpable se refiere a la ausencia de intencionalidad del trabajador en provocarse la enfermedad o el accidente. La inculpabilidad corresponde que sea considerada de manera amplia y flexible, excluyéndose la responsabilidad del trabajador de situaciones en que medie de su parte una conducta simplemente imprudente o poco cuidadosa respecto de su salud o integridad física. ¿Qué podemos considerar como enfermedad o accidente inculpable? Por ejemplo, al tabaquismo, a las lesiones deportivas, jugando el sábado en la cancha se quebró, al alcoholismo, a las enfermedades venéreas, a la inobservancia de prescripción médica, no toma la pastilla que el médico le ha dicho para la presión alta, a un disparo accidental de arma de fuego o un intento de suicidio, o a lesiones fruto de una gresca. Durante la licencia por enfermedad y accidente inculpable, el trabajador tiene derecho a recibir su remuneración. Y ese derecho tiene relación con la antigüedad que el trabajador tenga en el empleo y a tener o no cargas de familia, que eso lo podemos ver más claramente en este cuadrito. ¿Cuál es la extensión de la licencia? Si tiene una antigüedad en el empleo menor a 5 años y no tiene cargas de familia, tiene 3 meses la empresa que pagarle el salario al trabajador. Si tiene cargas de familia, 6 meses. Si tiene una actividad mayor a 5 años y no tiene cargas de familia, le tendrá que pagar 6 meses de sueldo, y si tiene cargas de familia, 12 meses de remuneraciones. Cargas de familia, que se considera que esto es un concepto bastante complejo, es un concepto amplio y no tiene definición en la ley de contrato de trabajo, pero en principio alcanza a aquellas personas, se consideran cargas de familia, al grupo denominado grupo familiar primario, y también a las personas que convivan con el trabajador y en esa convivencia reciban un ostensible trato familiar. ¿Cuál es la obligación del empleador para pagar el sueldo en casos especiales, en caso de contratos especiales? Si es contrato de prueba, el empleador tiene obligación de pagar la remuneración hasta la finalización del contrato de prueba. Si es un contrato a plazo fijo, hasta que venza el plazo del contrato. Si es un contrato eventual, hasta el fin de la eventualidad. Plazo fijo, ya lo habíamos dicho en esa oportunidad, es un contrato, por ejemplo, por una concesión. Supongamos la confitería de la facultad, de la universidad, de la UNSA, se contrata por 2 años y los trabajadores se toman por 2 años hasta que venza el contrato de concesión. Y contratos eventuales suelen
hacerse cuando hay, por ejemplo, un embarazo, una mujer embarazada que se le va a dar la licencia y se contrata al trabajador para que cubra el periodo de la eventualidad y se le va a pagar ese trabajador que está contratado con contrato eventual hasta el fin de la eventualidad. Y los contratos de temporada, es todo un tema ese, tal vez el año que viene podamos hacer alguna charla de estos contratos especiales, hasta el fin de la temporada. Aviso al empleador, de acuerdo al artículo. ¿Quería decir algo? No. El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviera imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. Esto habíamos hablado extensamente de este aviso. Habíamos dicho de que en un viejo artículo del Tribuno decía que se supone erróneamente que el trabajador está obligado a presentar el certificado médico en caso de encontrarse enfermo. Y también decía en ese artículo que la ley no dice nada al respecto y continuaba diciendo que podría pensarse que esa presentación es una costumbre tan fuertemente arraigada que se ha tornado obligatoria, pero no creemos que sea así, puesto que la costumbre nunca puede generar derechos en contra del trabajador. Certificado médico y controles. Habíamos hablado de que sería conveniente que si la empresa tiene un reglamento interno, debería detallarse en ese reglamento interno la obligación de presentar el certificado médico, el origen y contenido del certificado y la obligación, si fuera posible, de que el trabajador se traslade al consultorio médico patronal. En el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto sí está estipulado para que el trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. Esto es una obligación que tiene el trabajador. Y ya nos acercamos al punto de nuestra charla, porque en este punto, en el tema de la conservación del puesto de trabajo, habíamos visto el cuadrito ese con los plazos de interrupción y de pago que tiene que hacer el empleador. Vencidos esos plazos de interrupción de trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no está en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá conservárselo durante un año de plazo contado desde el vencimiento de los 3 meses, 6 meses o el año, depende de la antigüedad y de las cargas de familia. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla. Habíamos hecho bastante hincapié en este punto cuando dimos la primera charla, porque hay que tenerlo en cuenta. La gente de recursos humanos o quienes liquidan sueldo en los estudios contables tienen que llevar bien la cuenta, porque si no mandan el telegrama de rescisión, sigue vigente. La extensión del contrato de trabajo en esta forma exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria. El cómputo de enfermedad o accidente no culpable, los plazos de licencia paga se computan por cada una de las enfermedades o accidentes de manera independiente. Las manifestaciones reiteradas de una misma enfermedad o accidente inculpable se suman, contando desde el primer aviso hasta completar la licencia paga. O sea, esto habíamos dicho de que habíamos puesto un ejemplo que nos había tocado acá en nuestro estudio, de un señor que tenía unas varices en la pierna y él era, desgraciadamente, tenía que trabajar en la tierra porque era jardinero y bueno, se curaba, después volvía a curarse, después volvía
a tener la enfermedad, era la misma enfermedad en el mismo lugar, con el mismo certificado médico, eso se va sumando y desde el primer día que está enfermo se va contando cuál es la licencia paga. Y las recaídas se suman hasta llegar al tope de la licencia paga y si la enfermedad es crónica, se va a considerar la recidiva como que es una nueva enfermedad si desde la última vez que estuvo enfermo hasta la próxima vez que se enferma pasaron 2 años desde la primera manifestación. Y ahora sí, entramos en esta segunda parte en la cual, como ya hemos dicho en otras oportunidades, vayan mandando las preguntas por el chat y nuestra del estudio contable, la señora Natalia, va a ir tomando nota del chat y después nos va a leer las preguntas al doctor Rosas y a mí. Y el doctor Rosa va a ser el que más va a participar en esta área porque es un área que da para escribir 1 o 2 libros, es muy compleja y muy importante. Entonces, ¿qué dice el artículo 212? Yo voy a empezar leyéndolo y después más bien le paso la palabra a Agustín. Vigente el plazo de conservación del empleo, estamos hablando de ese año, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviera en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras tareas, se entiende, que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. ¿Sí? No sé si hay algún comentario para esta primer párrafo del 212, Agustín. Sí, primero que nada, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Un gusto estar en esta charla junto a vos, Ricardo. Y es muy importante este primer párrafo porque nos sitúa temporespacialmente en la aplicación del artículo, porque incluso hay muchos abogados que erran en el momento en el que pasa a tener aplicación el artículo 212. Como vos bien lo resaltaste al principio de la exposición, el artículo 212 recién comienza a aplicarse cuando está vigente el plazo de conservación del empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a aplicar este artículo durante el tiempo que esté vigente el periodo de licencias pagas por enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que para ponerles un caso práctico a ustedes, si tenemos un trabajador que el médico nos da una alta condicionada, dice, puede trabajar, pero no puede cumplir las mismas tareas que hacía siempre, y nosotros no tenemos que asignarle, no podemos despedirlo pagándole una indemnización reducida, sino que la ley nos obliga si no tenemos esas tareas, agotar el periodo de licencias pagas a la espera de una posible recuperación y recién cuando se venzan estos, podemos aplicar lo que dice el artículo 212. No sé si soy claro, Ricardo. Está clarísimo, pero en lo que vos hablabas, se me ocurrió una cosa que no dice acá y que seguramente a uno, como se me presentó a mí, o sea, ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Vamos a suponer, el hombre se fue a jugar la pelota, se quebró el brazo, estuvo más de 3 meses, tenía 3 meses de licencia paga, estuvo más de 3 meses, entró en el año de espera y resulta que a los 6 meses ya está perfectamente en condiciones y le dan una alta con el 100% de aptitud para volver a hacer el trabajo que hacía, que era, supongamos, vendedor de una tienda de ropa, no necesita ninguna habilidad especial en su muñeca, que era la que se curó, digamos, se curó bien y puede volver a hacer el 100% de la tarea. En ese caso, no estamos en el 212, es mi idea, ¿no es cierto? Exactamente, porque el renglón seguido dice que el otro presupuesto de aplicación del artículo 212, aparte de estar en el plazo de conservación,
es que la disminución de la capacidad laboral del trabajador tenga carácter definitivo. Claro. Cuando la ley entiende que la incapacidad tiene carácter definitivo, cuando médicamente no es esperable que sea reversible esa incapacidad. ¿Sí? Cuando de acuerdo a los criterios médicos comunes y salvo que ocurra un milagro, ya se entiende que el estado de salud del trabajador no va a tener una evolución. Correcto. O sea que si se le hubiera puesto la pregunta en la mente a alguno de los asistentes a esta reunión, no tenemos nada que decir cuando el trabajador dice, estoy curado, acá está la alta definitiva, tengo 100% de la capacidad y tiene que volver a trabajar. Tiene que volver a trabajar. Vamos a hablar de que si en ese caso el empleador le dice, che, no te voy a poder recibir, y bueno, está como despidiéndolo sin causa y le tiene que pagar todos los conceptos indemnizatorios que corresponden. Exactamente, Bueno, exactamente, Ricardo. Aquel entonces, artículo, sí, te escucho. sí, aquel artículo, digamos, se refiere a aquel trabajador que a causa de ya sea una enfermedad o un accidente no vinculado al trabajo, termina con una incapacidad que le impide, cuando se reintegra, volver a realizar las tareas que habitualmente hacía. Bueno, Entonces ahí este estamos. punto 2 vamos a adentrar en los distintos supuestos. Exacto. Entonces, ahora sí podemos largar los siguientes párrafos de este artículo, que quede muy en claro lo que acabamos de decir. Entonces, a continuación, el segundo párrafo del artículo dice que si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. Entonces, te dejo la palabra, Agustín. Sí, este es el caso del trabajador que, como dijimos, Ricardo, sufre una incapacidad, no puede seguir haciendo las tareas que venía realizando, le pide al patrón otras acorde a su nueva capacidad residual y el patrón no las tiene. No porque no tenga la voluntad de dársela, sino porque verdaderamente no las tiene, que sobre este tema nos vamos a explayar ahora en forma siguiente. Entonces, ¿qué dice la ley ahí? Como no hay una mala voluntad o una mala fe del patrón, hace que le pague lo que se llama una indemnización reducida, que es la mitad de la que le corresponde en caso de despido sin causa. Entonces, como para simplificársela a los asistentes, como bien vos sabés, la indemnización por despido sin causa es un mes de sueldo por cada año de trabajo o fracción superior a 3 meses. En este caso sería medio sueldo por Correcto, cada año de trabajo. correcto. O sea, acá digamos que por la práctica que uno tiene en el estudio de los casos que ya se presentaron, eh, si bien uno puede decir, sí, pero por ejemplo, tuvimos un caso de un señor que quedó en silla de ruedas porque tuvo una lesión en la columna y no podía, él hacía un trabajo físico que tenía que andar subido arriba de los techos, conectando cables y no lo pudo hacer más porque estaba en la silla de ruedas y digamos, la idea era en algún momento, me consultaron de la empresa si no le tenían que dar un trabajo de cajero, por ejemplo, que le podían adaptar una caja baja para que él esté con la silla de ruedas cobrando las cuotas de ese canal de cable. Y bueno, le digo, pero ¿ustedes necesitan un cajero? No, dice, ya tenemos dos cajeros y de los dos está sobrando más o menos uno porque no hay tanto trabajo de cobranza, excepto en determinadas épocas del mes que son una semana. O sea que la pregunta era de la empresa si realmente tenían obligación de crearle el puesto. Y acá dice
claramente el artículo, ¿no es cierto?, que el empleador no pudiera dar cumplimiento por causa que no le fuera imputable, ¿sí? O sea, entonces, y una vez escuché una conferencia ahí que dieron en el Colegio de Abogados de Salta sobre este mismo tema, incluso sobre este párrafo del 212, y donde hablaban de un señor que era el empleador que tenía un solo camión y el que se accidentó el brazo fue el trabajador que se accidentó el brazo derecho, con el que pone los cambios y con el que hace todo el manejo del camión, digamos que no sea estrictamente el volante. Y bueno, era un solo camión, un solo trabajador y el hombre había quedado totalmente imposibilitado para hacer la tarea. Y bueno, no hay forma, no tenía forma de darle, encajaba en este segundo párrafo del artículo 212. En ese caso, como ya dijo Agustín, artículo 247 de la ley, una indemnización medio mes de sueldo por cada año de servicio. Bueno, pasaríamos al tercer párrafo del artículo 212. Ricardo, Sí, antes de pasar, me gustaría ampliar un poquitito los conceptos que vos estás virtiendo y hacer referencia a qué es lo que dice la jurisprudencia sobre la imposibilidad o no del empleador en asignar dichas tareas. sí. Como vos viendo decís, la jurisprudencia en forma unánime dice que el empleador no está obligado ni a crearle un puesto de trabajo necesario al trabajador accidentado, ni a desplazar a un compañero que lo esté ejecutando para dárselo a él. ¿Sí? O sea, no hay que Sí. hacer magia dentro de la empresa para darle. Pero paralelamente dice que tampoco como excusa para no dársela puede alegar una mera incomodidad en la asignación de tareas. Ah, Entonces, ¿en qué correcto. quedamos? Ni está obligado el empleador a crear un puesto nuevo dentro de la empresa o mover a un compañero, ni tampoco puede decir que le genera una incomodidad o algo cuando verdaderamente se acredita que tenía tareas para dar. Correcto. Sí, a la vista está que es un tema delicado y yo vuelvo a insistir en algo que para mí es muy importante. Estas decisiones no las puede tomar el empresario solo, tiene que tomarla y yo diría que ni el empresario con el contador tampoco la puede tomar. Tiene que hacerlo participar al abogado y yo siempre sostengo cuando los clientes me hacen consulta, el abogado tiene que ser laboralista, no es cualquier abogado porque es una cuestión, digamos, una cuestión muy llena de jurisprudencia y llena de vueltas, digamos, esto, que no todos los abogados están en contacto con un tema que tiene una profundidad bastante importante. No es superficial el tema. Y digamos, si uno va a un abogado que no hace laboral, eso cuando uno ve a Agustín en las películas norteamericanas particularmente, ¿sí? El abogado que no toca una materia no se mete, pero absolutamente, si no hace, no trabaja en la materia de la que se le está pidiendo asesoramiento, no hay forma, ¿no?, de que vos logres que lo metan. Siempre la especialidad es muy, pero muy bien contemplada en esos casos. Entonces, bueno, iríamos entonces a la próxima, que dice que el trabajador terminó, digamos, está en medio del año este de reserva del puesto, y que le dicen que ya está curado, pero no está en las mismas condiciones para tomar las tareas que hacía. O sea, lo mismo que dice acá, está transcripto la primera parte del artículo. Pero acá el empleador tiene otra historia. Si el empleador, estando en condiciones de hacerlo, no le asignara tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual
a la establecida en el artículo 245 de esta ley. Así que te cedo la palabra, Agustín, nuevamente. Sí, en contraposición a lo que veníamos diciendo, si se acredita que el empleador no tuvo una razonable buena voluntad y buena fe para reubicar a este trabajador que tiene una incapacidad, entonces la ley lo pena, como decías vos, imponiéndole abonar una indemnización como si lo hubiera despedido sin causa alguna. Y no hay vuelta. Exactamente. Y esto, digamos, también seguramente va, porque los trabajadores generalmente pueden entender, el trabajador, que el empleador sí podía hacerlo, sí tenía la obligación, y si hace una demanda, habrá que ir a una mediación o a juicio directamente, todo depende de cómo se encare. Porque, a ver, supongamos que, yendo al ejemplo que yo ponía de esa persona en el canal de cable, él, mal asesorado o por alguna cuestión X, él quiere hacer un planteo porque él considera que le tienen que dar el puesto. ¿Cómo se encararía ese planteo desde el punto de vista del trabajador? ¿Qué podemos esperar nosotros como empresarios? Bueno, Ricardo, como vos bien lo dijiste, hay que ser sumamente cautelosos en la posición que se adopte como patrones en este caso. Y citándolo a Diego Tula, un laboralista, un doctrinario muy importante en este país, los juicios laborales se ganan y se pierden con las cartas documentos. Aunque parezca Perfecto. mentira, en esa primera instancia, donde está el ida y vuelta de intimaciones y contestaciones, ahí queda como definido el futuro del juicio. Entonces, ante una intimación del trabajador, como vos decías, hay que hacer un análisis sumamente riguroso, con un trabajo interdisciplinario, con el contador de la empresa y si tuviera con la gente de recursos humanos, para ver, digamos, la factibilidad de reubicarlo y solo si estamos seguros que eso no es posible y que no está la forma, recién jugarnos a decirme, mira, no te puedo reubicar, entonces te voy a pagar la indemnización reducida. Claro. Eso es a lo que yo quería llegar, porque esta parte de este tercer párrafo del artículo 212 es bastante claro, pero lo que no es claro muchas veces son las intenciones, lo que el trabajador desde el punto de vista de su desgracia tiene pensado que se le puede dar o que se le puede hacer, porque generalmente pasa de que el trabajador pide y también tiene la desgracia el trabajador muchas veces de hacerse asesorar por un abogado que no es laboralista y que le puede llegar a decir cualquier cosa. O sea, que lo puede incentivar a que haga una presentación. Entonces, desde este lado, desde el lado de los asociados a la Cámara de Comercio, es importante tener un muy buen asesoramiento porque estamos ante un problema muy importante que nos puede traer una importante erogación de dinero si lo llevamos mal. Y vamos entonces a la tercera situación, que es el cuarto párrafo del artículo 212, eh, volviendo otra vez a decir que vigente el plazo de conservación del empleo, ¿sí? Hay una incapacidad laboral del trabajador que no está en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía. ¿Y qué pasa cuando de la enfermedad o accidente se derivara una incapacidad absoluta para el trabajador? El empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el artículo 245 de esta ley. Entonces, acá ya entramos en que no está en condiciones de desarrollar ninguna tarea, sino que hay una incapacidad absoluta para el trabajador.
qué tenemos en este ámbito, en lo que es la jurisprudencia y cuáles son los problemas que se presentaron. Bueno, Ricardo, nuevamente acá, como vos decís, tenemos muchísimos vericuetos. En primer lugar, la determinación de cuándo hay incapacidad absoluta y cuándo no. Ah, eso es En este, importante. ¿no? Eso es importante. Acá, digamos, lo que ha entendido la ley es que se refiere a incapacidad absoluta cuando el trabajador no puede realizar las tareas que realizaba antes o ninguna otra dentro de la empresa o fuera de ella. ¿Sí? Correcto. Sí, ¿Esto por qué es importante? Porque para la incapacidad absoluta previsional, se toma la imposibilidad del trabajador de realizar cualquier tipo de tarea dentro de la empresa, aunque fuera en otro trabajo pueda desplegar. correcto. Eso por un lado. Y después de hacer como mención, la gente dirá, bueno, ¿y qué parámetros se toma para saber cuándo hay incapacidad absoluta? Eso también está súper discutido. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como por ejemplo en uno que nos ha tocado llevar en conjunto con el estudio, se plantea que, ¿qué es lo que pasa cuando el trabajador sufre esta incapacidad? Lo primero que hace es ir al abogado previsionalista y gestionar una jubilación por incapacidad. El Así ANSE es. hace toda una junta médica, en la comisión médica, y cuando tiene más del 66% de incapacidad, le dan esa jubilación. Entonces ahí viene la pregunta del cliente. Si ya tienes incapacidad previsional del 66%, ¿quiere decir que ya tiene la absoluta también en el ámbito laboral? No necesariamente. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ha entendido que en esa comisión médica no intervino el juez de la causa. No pudo controlar la realización de la prueba. Entonces, es necesario que se determine en juicio si tiene una incapacidad absoluta o no. Pero como parámetro general, y para que le sirva a los participantes de la charla, sí podemos dejarles como concepto que para que la incapacidad absoluta no es que tiene que tener un 100% de incapacidad, sino que más de 2/3 ya en la generalidad de los casos se considera incapacidad absoluta. Correcto. O sea, que me gustaría que me amplíes un poco el concepto este de la declaración de la incapacidad absoluta cuando el trabajador fue y se presentó ante el ANSES para que le determinen la incapacidad. El ANSES hizo la junta médica, todo lo que correspondía hacer, y le determinaron que está incapaz en más del 66% y no puede trabajar, pero en la relación de la empresa, en lo que corresponde a la empresa para determinar a partir de este momento que el trabajador ya no puede trabajar, ya no va a poder trabajar nunca en la empresa. Vos hablabas de la intervención de un juez. Exactamente. Para determinar la procedencia o no de esta indemnización, está la posibilidad de que aunque la ANSE haya dicho que el trabajador está incapacitado en forma absoluta, esto se pueda cuestionar judicialmente Claro, y que se haga una nueva junta médica, ahora en sede judicial, y determine la incapacidad que corresponde. Ahora bien, como para asesorarlo al afiliado y teniendo en cuenta que siempre hay que ver el caso concreto, lo que en la realidad pasa es que debemos decir que cuando el ANSES da una incapacidad absoluta, eso también se ve reflejado en la parte laboral. La correcto. generalidad de los casos coinciden. Si está incapacitado para la parte previsional y fue motivo para que le den la jubilación, va a ser motivo para que le den la indemnización. ¿Esto Correcto. por O qué es sea, importante? Para que, digamos, para que el empresario sepa cuándo meterse en un juicio, cuándo conviene pelearle y cuándo no. claro, claro, lógicamente, lógicamente, porque como sabemos, los juicios
se pueden ganar o se pueden perder, Exactamente. ¿no es cierto? Entonces, acá todo pasa por tener el buen asesoramiento y saber, yo siempre digo, saber cuál es el tema en cuestión, ¿sí? Saber cuál es el tema en cuestión. Hay cuestiones que son relativamente fáciles, relativamente sencillas. Bueno, el caso del trabajador que, qué sé yo, está enfermo en su casa, ahora que hay tanta salmonela acá en Salta, que está con salmonela, bueno, se ve el certificado médico, se cura, vuelve, probablemente vuelva dentro del plazo que la ley estipula el pago del salario, los 3, los 6 o los 12 meses, pero por ahí la salmonela, yo he tenido hace poco un caso en una de las empresas que por H o por B duró más de 3 meses y entró en el año de conservación de empleo. Entonces, pero de eso se sale y se vuelve 100%, no hay problema. Pero tenemos que saber que el asunto del artículo 212, el año de conservación del empleo, y ante la certificación de la capacidad parcial o incapacidad absoluta, el empleado, el trabajador puede generar cualquier tipo de acción y en qué caso nos podremos defender ampliamente o en qué caso no. ¿Sí? Yo creo que esto es lo más importante. Ricardo, Sí, hacerte hacerte una acotación que viene a ilustrar varios de los conceptos que dijiste, un caso práctico que me tocó ver hace poco. Un abogado muy prestigioso en el ámbito civil, que justamente deja de atender el caso porque pasa a ser juez de cámara en lo civil y comercial, lo incita a plantear al empresario la inconstitucionalidad de este artículo 212, alegando que las indemnizaciones solo se pagan cuando hay una falta, un incumplimiento del patrón, y que acá no sí, la hay. claro, ¿Sí? Lo llevó a sí, plantear eso, que me parece importante citarlo porque quizá los oyentes de la charla deben estar diciendo, ¿por qué tengo que pagar una indemnización como si lo estuviera despidiendo si él se accidentó sin que yo tenga ningún tipo de culpa? El juicio se tramitó y el fallo de Cámara, citando jurisprudencia de la Corte de la Nación, que dijo, señor, usted tiene razón, pero esto es una obligación que se impone en cabeza del empleador en virtud de la seguridad social y el estado de inferioridad económica que tiene el empleado, entonces pague, marche preso. ¿Qué queremos decir con esto? Que por estar mal asesorado tuvo que pagar un monto exorbitante porque el monto originario que podría haberlo pagado en un acuerdo en cuotas lo terminó poniendo al contado con un 300% de interés y pagándole honorario al abogado de la parte contraria. bueno, de eso es de lo que se trata, digamos. Yo por ahí hago mucho hincapié en esto y quiero que los asistentes lo sepan, este, porque nosotros en el estudio nos comportamos de esta manera porque es desde el punto de vista del análisis del costo-beneficio, lo más barato es consultar al abogado que sabe, que entiende del tema y no meterse en lío como el que vos acabas de expresar, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, no es el tema de que es tan difícil o es tan complicado o no, el derecho laboral no es tan complicado, ¿sí? Una sola ley, unas cuantas. No, 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 no. Todo lo que pasó debajo del puente, todo el agua que pasó debajo del puente y todos los casos que se presentaron y toda la jurisprudencia que hay. Yo siempre cuento, y me voy a permitir nombrarte Agustín,
cuento una anécdota que pasó acá en el estudio de un trabajador que vino solo, él quería arreglar porque había tenido problemas con el empleador y en el interín se fue al gremio, el gremio puso el abogado del gremio, y el abogado del gremio mandó la carta documento y mandó una lista impresionante de montos indemnizatorios que pedía por por esa disolución del vínculo contractual que quería, las dos partes la querían hacer, digamos. Y bueno, yo, inocentemente, hace muchos años de esto ya, cuando todavía era inocente, me puse a hablar con el abogado y llegué a un monto que era mucho más bajo que el abogado pedía y terminamos diciendo, bueno, de los 400.000 pesos, que era eso lo que más o menos salía la planilla que había hecho el abogado, yo creía que había hecho el gran negocio para mi cliente, porque había hecho una negociación aproximadamente a 160, 170.000 pesos con los conocimientos que yo tenía en ese momento. Como el abogado del empleado se puso bastante inquieto, digo, no, esto lo voy a llamar a Agustín y vos viniste acá, lo estudiaste el caso, hicimos la reunión con el abogado y después que vos le dijiste unas cuantas cosas, unos cuantos fallos y unas cuantas jurisprudencias que había, se terminaron arreglando por 75.000 pesos. No me olvido más de la cifra porque a mí me dio vergüenza, digamos, yo creía que tenía el gran arreglo por 150 y vos terminaste arreglando por 75 porque el abogado se dio cuenta que si emprendía algo iba a perderlo, iba mal. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, porque yo los fallos que vos en ese momento le tiraste sobre la mesa al otro abogado, jamás los había visto y nunca tengo posibilidades de verlo, porque no es mi área. Entonces, acá en estos 3 párrafos del artículo 212 y en el primer párrafo también, la mano del abogado es fundamental. Bueno, estamos en el tiempo de las preguntas, Agustín. Bien, Eh, Natalia, Sí, buenas tardes. Tenemos una sola pregunta. ¿Cómo se formaliza la comunicación del artículo 212 si le dan el alta con tareas livianas antes de llegar al plazo? Es decir, ¿cómo, o sea, antes de llegar al plazo? Es decir, la empresa tiene la negativa de poder dar estas tareas. a ver, Agustín, es para vos la sí, pregunta. no me termina de quedar clara la pregunta, pero calculo que a lo que se refiere es cómo se realizan las comunicaciones entre el trabajador y empleador. El medio Sí, usual, el medio usual son los medios postales fehacientes. El trabajador, el telegrama ley, que es un medio gratuito, y el empleador, la carta documento. Eso es lo usual, lo que no sí, implica que se puedan acudir a notas u otras comunicaciones, pero que no tienen la misma fuerza probatoria llegado el caso en juicio. claro, la pregunta dice si te dan el alta para hacer tareas livianas y la empresa no tiene la posibilidad de dar. En ese caso, la empresa, lo que asesoramos con Ricardo es que si no tiene tareas y lo quiere despedir fundado en el 212, se haga a través de una carta documento. Bien. Correcto. Si se refiere a cómo comunica el empleado esa situación de salud, es mediante la presentación del certificado médico en la empresa, donde un médico autorizado dice que ya no puede realizar esas tareas y le prescribe tareas livianas. Entonces, el tema de las comunicaciones es muy importante que llegado el tiempo que se cumplen los 3, 6 o 12 meses que el empleador tiene que hacer pago de la remuneración al trabajador, en el momento que eso se va a dejar de hacer, cursarle una comunicación fehaciente al trabajador y avisarle
que a partir de tal día se ha cumplido el tiempo que la ley dispone que se le pague el salario y a partir de tal día queda en reserva del puesto de trabajo durante un año. Recalco nuevamente que el año ese corre, sea cual sea el tiempo durante el cual se le tiene que pagar el sueldo. Si son 3, 6 o 12 meses, el año de reserva del puesto de trabajo corre lo mismo, ¿sí? Y también es importante que la pregunta que ya se contestó, cualquier cosa que pase en el camino tiene que ser con carta documento porque después siempre hay una segunda consulta, siempre hay un, un llamado a una audiencia en la Secretaría de Trabajo para pedir más y si no se hace la audiencia, se va directamente a la demanda judicial y se entra en un juicio. Entonces, es importante que esa documentación quede muy clara y vuelvo otra vez a reiterar, no importa que sea reiterativo, ninguna de esas cartas documento tiene que ser redactada en forma casual y por cualquiera, ¿sí? Eso ya estamos previendo de que va a haber un conflicto y como acaba de decir Agustín, en las cartas documentos se pierden los juicios, ¿sí? Y bueno, y Contador, finalmente, disculpe, sí, hay una pregunta más. a ver, Dice, ¿cuál es? ¿cómo se hace si una persona tiene cáncer y viene ya con 3 años de enfermedad presentando certificado? Esta persona ya no puede pedir más certificado. ¿Le corresponde la jubilación o cómo tendría que ser esta persona? Bueno, eso creo que lo dejo para Agustín. Sí, acá, como lo dijimos a lo largo de la exposición, no debemos confundir, porque van por dos carriles totalmente independientes, el trámite previsional y el trámite laboral. Va por dos carriles totalmente distintos. En relación a esta empleada que sufre de esta lamentable enfermedad, tenemos que decir que se aplica lo que dijimos a lo largo de la charla. El empleador, teniendo en cuenta su antigüedad y sus cargas de familia, le tendrá que respetar el periodo de licencias pagas y una vez que se vence ese periodo de 3, 6 o 12 meses, tiene que conservarle el puesto de trabajo, o sea, garantizarle el puesto de trabajo por el lapso de un año. Si vencido este plazo, lamentablemente la trabajadora no puede continuar, el empleador tiene la facultad, porque no sucede en forma automática, como bien lo dijo Ricardo, de dar por extinguida la relación, o el empleado hacer lo propio, sin costo indemnizatorio. No sé si queda claro, Ricardo. Está claro, lo que pasa es que ahí se mezclan, me da la impresión por el tipo de pregunta, se mezcla de que a la trabajadora se le está pagando hace 3 años. Bueno, ya está todo fuera de tiempo. No hay ningún plazo en la ley de contrato de trabajo que diga que hay que pagarle 3 años. Este, en el mejor de los casos, digamos, para el trabajador, es un año, ¿sí? Que tenga más de 5 años de antigüedad y tenga cargas de familia, serían 12 meses, y después son los 12 meses de conservación del puesto de trabajo que no se le paga. O sea, ya si hace 3 años que le están pagando, hay algo que no está dentro de los parámetros legales, ¿sí? Esa sería la respuesta, digamos. Muy bien, si no hay otra pregunta, Agustín, te dejo la despedida. Bueno, muchas gracias por asistir. Esta fue bastante más técnica esta charla, esperemos que les haya sido de utilidad. Y bueno, estamos a disposición, como siempre lo dice Ricardo, para cualquier inquietud que les haya quedado a través de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, a quien también le damos el agradecimiento por la oportunidad de brindarnos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga.